Con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana? ¿Cómo se levantan este lunes 4 de enero del año 2016? Feliz año nuevo a cada uno de ustedes que están esperando y que ya han comenzado su mañana con el Saborcito de la Mañana, Café con Vos. Gracias por estar con nosotros siempre a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, a través de Canal 3, Nueva Guinea, Nicaragua, y a través de esta red de emisoras que todos los días nos hacen el favor de enlazarse para que usted disfrute con nosotros de su programa. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Y gracias a quienes están con nosotros siempre a través de las redes sociales, @Café con Vos ni en Twitter, Café con Vos ni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web, y recuerde que nuestro canal de YouTube es Café con Vos. Más adelante, para iniciar el año, vamos a hablar con el empresario Félix Maradiaga, quien ha sido seleccionado por la revista Forbes de México entre los 25 personajes de mayor influencia en Centroamérica durante el año 2015. Nos va a contar Félix cómo se hace esa selección, qué significa esa selección también, y a qué lo compromete. Y además de eso, aprovecharemos también sus conocimientos en temas relacionados a políticas públicas para ver qué prevé él en relación a Nicaragua en el año 2016. Ustedes pueden ser partícipes del programa, recuerden 2270-9887, y pueden marcar mensajería de texto al 85-88-2912. Los invito a que disfrutemos juntos de este delicioso café. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole el sistema constructivo MDUE, con paneles estructurales para muros, panel losa, panel escalera y panel descanso, con más de 500,000 metros cuadrados instalados en toda Nicaragua. Además, les ofrece los productos sin taco, morteros preparados Repemax, capa fina y capa gruesa, materiales epóxico, aditivos y estucos industriales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. ¿Tu empresa gasta más por culpa de una impresora? Actúa y busca ya en PBS la impresora multifuncional Xerox WorkCenter 5024. Simplifica tu vida y beneficia tu negocio con PBS y multifuncionales Xerox. Llama ya al 22559020. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Un fin de año tranquilo, de acuerdo a las autoridades policiales. Hay, como siempre, personas que perdieron la vida, un poco más de 10 personas perdieron la vida durante el fin de año en accidentes de tránsito y en delitos relacionados con asaltos y otros parecidos, ¿verdad? Pero en términos generales, de acuerdo a la información que se brindó por las autoridades policiales y el SINAPRED, relativa calma, ¿verdad? El cierre del 2015, ha habido accidentes de tránsito. Ayer hubo uno terrible entre Izapa, el puente de Izapa y León, en que perdió una persona la vida y 13 personas fueron lesionadas. Pero bueno, iniciamos el año y esperamos que el informe final, ¿verdad?, de estas actividades, porque es el informe preliminar, en el informe final tengamos mayores detalles de estas situaciones, esperando que no se incremente más el número de fallecidos. Por otro lado, un tema que estuvo dando que hablar durante estos días fue la decisión de la Policía Nacional de mantener retenida comida que el Consejo Nacional de la Tierra, Defensa de la Tierra, Soberanía y Lago de Nicaragua había enviado a la gente de Santa María, allá en Nueva Guinea, perdón. Y entonces, relacionadas con el corredor seco, esa gente que está ahí, que fue afectada por la sequía, la policía decidió retener 250 quintales de comida. A nosotros nos parece que es importante que se quiera prevenir cualquier tipo de situación relacionada con la salud, o sea, que los alimentos estén en buenas condiciones y que la población no sea afectada con algo que
realmente no se sabe el estado que tienen. Pero siempre el manejo de estas situaciones da lugar a especular sobre por qué tanta negativa en que no sea, si no es a través del gobierno, no se puede brindar ayuda. Entonces creemos nosotros que es importante el tema sanitario, es importante definitivamente mantener el cuidado de las personas, pero también es importante que la ayuda o la cooperación o la donación que hace un grupo de campesinos, de campesino a campesino, como se llama este esfuerzo que está haciendo la gente del Consejo de la Tierra, también tenga un efecto que es llevarle precisamente alimento a quien está faltando. Y nosotros siempre vamos a estar en la defensa de eso, ¿verdad? De que la gente que no puede o que no tiene la capacidad de resolverse la situación por sí misma, obtenga ayuda. Al final se ha entregado la ayuda, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que la gente, que se hagan los controles, sí, que se hagan los controles, pero que no se vea esto como algo más, como algo de fondo, como algo que tiene aspectos negativos. Por otro lado, también es importante hablar de las remesas. Las remesas en Nicaragua el año pasado alcanzaron un 5% más en relación al año 2014, de acuerdo a la información que se ha brindado oficialmente por el Banco Central. ¿Qué son las remesas? Es una pata de gallina enorme en la economía nicaragüense. Todos los nicaragüenses estamos claros de que sin remesas este país no caminaría de la misma forma. ¿Por qué? Porque son, ¿saben cuánto? 1.072.8 millones de dólares los que entraron a Nicaragua de enero a noviembre. Todavía falta diciembre. Es decir, estamos hablando de un grueso de dinero bastante alto y que sin ellas seguramente nuestro Producto Interno Bruto, nuestra economía andaría muy mal. Imagínense que el año pasado, a noviembre, habían entrado al país 1.019 millones, en el 2014, en el 2015 1.072 millones, es decir, un incremento de un 5%. Y aquí lo importante en el tema de las remesas es que ese esfuerzo que se hace de afuera, de parte de nuestros familiares, de parte de nuestros hermanos, papás, abuelos, tíos, hijos, ¿verdad? Ojalá que se implementara alguna política pública para que los nicaragüenses sepamos administrar mejor esos fondos, para que tengamos mejores oportunidades de ahorrar o de invertir bien, porque al final con las remesas lo que terminamos haciendo es consumiendo, gastándolas de una manera que no es la adecuada. Ojalá y que en algún momento se nos diera la oportunidad o el chance a través de políticas públicas de saber utilizar de mejor forma estas remesas que lógicamente son de gran importancia, tanto para el país como para las familias en particular. Quiero saludar a todos los amigos, y digo saludar porque ayer que pasaba por la noche ahí enfrente al Güembe, que durmieron frente al mercado Roberto Güembe esperando en la fila para hacer su inspección mecánica y su chequeo de gases. Es increíble, ¿verdad? Y ahora me estaba leyendo que dicen los conductores que tienen que abrir más talleres. No, tuvimos 8 meses, 10 meses para hacerlo. Ahora es que hay pocos talleres. No, hombre, si las multas se van a aplicar, porque todavía no está dicho todo, hoy podría dar una conferencia de prensa el jefe de tránsito Roberto González Crowdy, indicando que si se van a aplicar las multas o no se van a aplicar las multas. Ayer, por lo menos, cuando mucha gente estaba regresando de los balnearios o de sus lugares de orígenes para venir a trabajar a Managua, la policía estaba revisando nada más licencia, circulación, que manejara sin efectos del alcohol. No estaban pidiendo todavía los exámenes, la inspección de gases y la inspección mecánica. Pero, de nuevo, una prórroga más es hacernos mucho más frescos. Yo creo que hasta ha sido suficiente. Llamada telefónica. ¿Aló? Una consulta. Sí. ¿Está estipulado en la ley el cobro de la emisión de gases y la inspección mecánica? Porque tenía entendido que, bueno, a mí me costó el año pasado 300 córdobas la emisión de gases y 200 córdobas la inspección mecánica. Hoy he estado escuchando que 350 autocula ahí en el Güembe, donde decís vos.
O sea, ¿le están poniendo el precio que quieren los talleres o está estipulado en la ley el precio? Yo entiendo que el precio no está estipulado en la ley, no está estipulado en la ley, pero también hay que ver que si los talleres, como quien dice, se están pues dando su fiestecita, como decimos, ¿verdad? Porque también en este momento de crisis, cuando estás desesperado, los lugares te los venden hasta en 100 pesos, 500 pesos, los lugares para que estés más adelante que el otro. ¿Ah? Y te van a dormir. Ahí estaban durmiendo ayer. Frente al Roberto Gómez estaban durmiendo la gente. Yo pasé como a las 10 de la noche ayer. Y ahí estaban los baldes y los barriles que hacen espacio para venderle al que llega y quiere salir más rápido del asunto. Es decir, es un asunto muy complejo, muy complicado. Y yo creo de nuevo, otra prórroga, ya no, hombre. Ya no, ya es suficiente. Nos dieron esa prórroga y ya andamos. Y te dice, sí, me agarró la tarde, es que el trabajo, todos trabajamos. Y todos tenemos que perder ese día o pedir permiso ese día del trabajo para ir a hacer esa inspección, hombre. Pero no dejemos que nos agarre la tarde como está pasando nuevamente. Luis, ¿por qué el gobierno expone a la policía a la crítica y rechazo de la población al enviarlo a retener alimentos? ¿No sería mejor encargarle eso al MINSA o al SINAPRED? Yo creo que en el caso de, dicen ustedes en estos mensajes, ¿verdad? Yo creo que la policía, porque es la autoridad del orden, pero ahí debería estar trabajando de la mano el alcalde que ha estado ahí, pero sin hacer mucho, el alcalde de Santa María, y las autoridades del MINSA deberían estar ahí, las autoridades sanitarias ahí viendo, ya, pues no pasa nada, denles la comida, hombre, que se la lleven y la repartan como la quieren repartir, no hay ningún problema. El punto aquí es el protagonismo. ¿Quién lo está haciendo? El Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, el Agua y Soberanía. Llamada telefónica. ¿Aló? Sí, buenos días, Luis. Buenos días. Luis, eso de los talleres, yo comparto con vos. No es posible, dieron un año, Luis. Los primeros meses del año estuvieron vacíos esos talleres. Fresco, estrella. Yo paso mucho yendo para la Brisa, hay un taller ahí por el Arbolito, para el sur, por San Santana, y estaba vacío. Y yo decía, qué barbaridad. Hasta ahora, ya es octubre, noviembre, para acá miré la fila. No sé, pues, y me disculpan los señores que escuchan el programa y que no lo hicieron, pero también un año es un año. Son 300, no sé cuántos días laborables, pero no es correcto. Y Luis, ayer platicando con un amigo que trabaja para una empresa telefónica, de las dos que hay en el país, me platicaba algo que ya había escuchado. Este mes, la segunda o tercera semana, entra a trabajar Sinway, no sé cómo. Y entonces él tiene contrato, porque él trabaja en el área corporativa, tiene contrato con algunas instituciones estatales, no de gobierno. Y no están renovando contratos porque todititos van directo para Sinway. ¿Qué significa eso? Vos, yo y cuántos que nos escuchan se imaginan. Pero lo extraño para mí que no es solo en el Poder Ejecutivo, el gobierno, sino todo el Estado en sí, alcaldía y todo, no están renovando contratos porque toditito, él se imagina, van para Sinway. Qué alegre, qué alegre. Bueno, buenos días, Luis. Gracias por su llamada. La verdad es que Sinway es de Guanyin. Guanyin es el empresario que supuestamente va a hacer un canal o que está trayendo inversiones para un canal a Nicaragua. La relación Sinway, el Estado, Guanyin, el Estado, HK, nada del Estado de Nicaragua está clarísima y nadie la puede perder de vista. Que si hay intereses creados y que van a favorecerlo, pues lógicamente que uno tiende a pensar mal, ¿verdad? Muy mal pensado, somos los nicaragüenses y tiene un poco de lógica lo que está diciendo el amigo que llamó. Y por último quería mencionar que en Venezuela ayer se eligió al presidente de la Asamblea Nacional. La nueva Asamblea Nacional de Venezuela es Henry Ramos Alup, que es un político de gran tradición y además de eso con gran experiencia en el Parlamento venezolano. Dijo en las primeras declaraciones que brindó luego de ser electo ayer por la Mesa de Unidad Democrática, que es la oposición allá en Venezuela, que se va a acabar esa dependencia de la Asamblea Nacional con el Ejecutivo, que la independencia de los poderes del Estado se va a respetar. También dijo que hay tres diputados que han sido impugnados en la elección y que el Tribunal de Justicia de Venezuela orientó que no se les dé el cargo mientras no se supere la situación por la que han sido señalados. Pero la oposición dice que tienen 112 diputados y que no hay manera de que se los quiten. Así que vamos a ver qué tan tenso se va a volver esto. La verdad es que en Venezuela la situación está muy compleja. Vamos a ver en qué resulta esta situación. Una llamada telefónica, vamos a la pausa y después vamos con Félix Maradiaga. ¿Aló? Buenos días. Sí, don Alfonso, ¿cómo está?
Aló, buenos días Luis, me alegra verte como siempre. Saludes a Winston. Tocaste dos temas aparentemente que no son trascendentes, pero yo creo que sí. Nos queda claro que las remesas son un factor de soporte, de ayuda a la economía del país. Eso estamos claros. Pero queremos decir algo. Los que mandan la remesa no se la regalan. Trabajan como mulos allá en el norte o en Costa Rica o en España, donde sea, y con generosidad ayudar a sus familiares o a sus amigos o a quien sea. Pero, como siempre, nosotros los nicaragüenses tenemos unas características muy especiales. Resulta que hay gente que ha inventado un nuevo término para definir lo de las remesas. Se dice, soy arremesado, y lo trabajan. Es decir, en vez de trabajar más para ahorrar ese dinerito, o invertirlo, como vos muy bien dijiste, entonces dice, soy arremesado. Hombre, eso es ser realmente irresponsable, porque el pariente o el amigo que le mande ese dinero suda la gota gorda para hacerlo, y se va a los karaoke, se va a la playa, se va al Trapiche, se va a Pasachapa, se va a la discoteca, y la remesa no la mandan para eso. La mandan para aliviar el problema de los uniformes, la mandan para los zapatitos de los niños, la comidita en las casas más pobres, $20, $50, 100, lo que sea. Ese es un punto muy importante que tenemos que hacer conciencia con nuestros conciudadanos, de decirle, hombre, eso no es una profesión, ser arremesado. Arremesado, qué palabra más repugnante. Ese dinerito, repito, le cuesta mucho al que te lo envía. Muchas gracias, don Alfonso, por su comentario. Como le decía, es un asunto de saber administrar ese sudor y ese esfuerzo que hacen nuestros hermanos, nuestra familia en el exterior para mandar remesas, y que aquí lo agarramos y lo hacemos charanga, como decía don Alfonso, en cualquier cosa menos en inversión que pueda darle resultados a la familia más adelante. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, el empresario Félix Maradiaga fue seleccionado por la revista Forbes de México entre los 25 personajes más influyentes de Centroamérica. Vamos a ver qué significa esto luego del corte comercial. Disfruta de Café con Vos. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Derechos de la familia en la Constitución Política Nicaragüense. ¿Qué es la pensión compensatoria? La pensión compensatoria es una pensión distinta y sustitutiva de la pensión alimenticia que podrá solicitar uno de los cónyuges o convivientes ante su disolución matrimonial o convivencial, a fin de evitar el desequilibrio económico que la separación o disolución puede provocar a uno u otra. La pensión compensatoria solamente se podrá solicitar si no existe distribución de bienes entre cónyuges o convivientes y bajo las circunstancias que establece el artículo 177 del Código de Familia. El Código de Familia es un logro de las y los nicaragüenses. Conozcámoslo y apliquémoslo. ¿Droga? En Narcóticos Anónimos podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. Narcóticos Anónimos es una manera de vivir sin drogas. Y lo más importante, funciona. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845.
podemos ayudarte. Disfruta de Café con Vos. Brinda con Vos. 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 85. ¿Qué me hicieron la bandera? Tráigame la bandera, que me gusta tenerla aquí atrás. Gracias. Aquí estamos para conversar este lunes 4 de enero de 2016 con el empresario Félix Maradiaga, un personaje nicaragüense de mucha influencia a nivel local en el sentido de ser ponderado en sus declaraciones tanto a nivel político como de emprendedurismo, de economía, y eso lo reconocemos a nivel local. Pero la revista Forbes de México hizo una encuesta a nivel centroamericano en donde Félix aparece entre los 25 personajes de mayor influencia en el año 2015, codeándose a nivel político, porque la encuesta se hace en diversos ámbitos. Se hace en el ámbito de la ciencia, en el ámbito del arte y la cultura, en el deporte, en el emprendedurismo y en la política. Y Félix está en el puesto número 15, codeándose con políticos como el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que está en el primer lugar de la encuesta, el presidente Daniel Ortega, que está en el tercer lugar de la encuesta, está Luis Guillermo Solís, de Costa Rica, está el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, está la vicepresidenta de Panamá, y Félix está en el 15. ¿Qué es lo que la gente se pregunta cuando se dan estas elecciones? ¿Cómo se hace? ¿Qué se toma en cuenta para seleccionar a las personas? Y aquí está Félix para hablar de este tema y de otros que vamos a abordar más adelante. Bienvenido, Félix, a Café con Vos. Feliz año nuevo, gracias por acompañarnos. Felicidades por esta nominación. ¿Cómo te gusta el café? Con vos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar a través de tu programa llegando a tantos hogares nicaragüenses. He seguido siempre con mucha atención este programa, así que muy contento. Muchas gracias y felicidades. A nosotros nos gusta con vos efectivamente el café, por eso le invitamos a que viniera. ¿Cómo se hace ese proceso de selección de personajes de mayor influencia? Porque uno dice, bueno, a vos te conocemos acá en Nicaragua porque, bueno, trabajás en políticas públicas, has estado en centros de pensamiento como el IEP, sos empresario nicaragüense, de eso vivís, ¿verdad? Porque la verdad es que no, hay gente que cree que sos analista político y que de eso vivís, y yo le aclaraba a la gente que no es así, sos empresario, sos emprendedor. Pero ¿cómo se hace la selección de los personajes? Bueno, primero quiero iniciar contándote que fue una sorpresa. Es decir, no me esperaba. Obviamente yo conozco el ranking de Forbes de hace mucho tiempo. Es la primera vez que se hace con este formato para Centroamérica. Lo habían hecho en años pasados. Creo que el año pasado fue la primera vez que se hizo, cuando se midieron los principales empresarios y las familias más influyentes. Que en el caso de Nicaragua se incluyeron dos familias, la familia Pelas y la familia Cohen, pero específicamente por país y en el ámbito económico. El ranking de influencia de Forbes se viene usando por muchísimos años, originalmente a nivel mundial. Por ejemplo, este año creo que el presidente Vladimir Putin sale en primer lugar, y ahora a través de la revista Forbes de México, que ve también la parte de Centroamérica, se hizo para esta región. No conozco a profundidad la metodología más que lo que sé por la misma revista. Y lo que entiendo es que es una combinación de diferentes factores cualitativos, es decir, consultas que la revista hace a centros de pensamiento, a tomadores de decisión, en cada uno de los ámbitos que vos explicabas. Y en la parte de política me llamó la atención y me sorprendió positivamente. Como podés notar, soy el único que no es funcionario público. Es decir, y la pregunta es fundamentalmente influencia a nivel regional, o sea, no mide influencia estrictamente país por país, sino qué tanto pesa o se escucha o influye la opinión en el ámbito centroamericano. Y como te repito, es una metodología cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? Fundamentalmente consultas a todas las redes de contacto que tiene la revista Forbes en Centroamérica. Pero tendrá que ver entonces con el grado de comunicación que vos tenés a nivel de medios, de proyección, con medios regionales, con medios extrarregionales. Fíjate que esto es específicamente para el 2015. Yo no quisiera especular a qué se debió salir en el ranking. Solamente hay dos nicaragüenses que estamos ahí. Uno es el comandante Ortega, como decía, y otro este servidor.
Mira, como te repito, es una sorpresa que la recibo con humildad y con sincera humildad, porque a veces uno recibe mucho mérito que no es un mérito propio. Es decir, yo tengo el honor de ser miembro de la Junta Directiva del IEP, que como bien sabes es una organización de muchísimo peso en Centroamérica. Desde hace 10 años soy parte del IEP y he publicado mucho a través del IEP. Actualmente colaboro con FUNIDES y con FUSADES, que son dos de los principales centros de pensamiento en Centroamérica, trabajando en la estrategia para facilitación del comercio desde el sector privado. Tengo el honor de que me incluyeron como asesor en ese proceso, trabajando con todos los gobiernos de Centroamérica y con el sector privado, además de ser vicepresidente nacional de Eduquemos, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna forma este es un mérito que le pertenece también a esas organizaciones que me han dado una plataforma para poder opinar. Estaba haciendo cuentas y este año, en septiembre, se publicó mi 11º libro como coautor, ¿verdad? Que está disponible en Amazon, Socialismo del siglo XXI. Se publicará en los próximos meses otro libro más en Alemania sobre el cambio climático. Así que fundamentalmente, para responder tu pregunta, es la oportunidad de poner mis reflexiones sobre cuál es la Centroamérica soñada para los hombres y mujeres, sobre todo para los adolescentes que poco a poco van a empezar a insertarse en el mercado laboral. ¿Cómo podemos hacer una Centroamérica más próspera? Esa es básicamente mi aspiración desde el punto de vista de proyectar ideas. Yo creo que también tiene que ver con la diversidad de temáticas que abordas desde tu perspectiva y pues con tu experiencia. Pues fuiste funcionario público de gobierno, estudiaste una maestría en Harvard, o sea, tenés una base y una experiencia que te permite enfocar diversos temas desde una perspectiva, y uno dice, bueno, en la perspectiva de Nicaragua, donde es un país que tiene tanta historia y tanta cultura y tantos aspectos interesantes. En efecto, y me decía hace algunos meses un colega tuyo, como una crítica constructiva, que me escuchaba opinando en distintos temas. Me decía, bueno, te escucho opinando mucho sobre educación, sobre medio ambiente, sobre seguridad nacional. Como bien has dicho, yo estuve 10 años como funcionario público del Ministerio de Defensa, pero desde hace años mi principal pasión es fundamentalmente el emprendedurismo y la educación. Catedrático. Mira, tengo ya 5 años que no doy clases, pero durante 9 años fui profesor universitario y todos los años dedico algunas semanas a visitar algunas universidades como invitado. Este año estuve durante algunas semanas en Oxford, en una universidad, colaborando a través de unas fundaciones. Así que para mí es como un oasis, digamos, en medio de todo el bullicio de la política local. Las universidades serias te permiten tomarte un espacio para poder pensar con seriedad sobre los grandes problemas. Entonces, sobre esa pregunta de ser todólogo, yo creo que los grandes problemas de Centroamérica se resumen en muy pocos ejes, y uno de ellos es fundamentalmente el tema educativo, otro es el tema de la productividad y otro es el tema del bono demográfico. Centroamérica es una de las regiones más jóvenes del mundo, más del 60% de la población de Centroamérica es menor de 30 años, así que por cualquier costado que querrás ver, vas a caer en los mismos problemas. Es decir, caso de Nicaragua, tenemos más del 47% de la población económicamente activa, pero para el año 2050 casi el 60% de la población estará ya en edad, digamos, de trabajar. Así que los problemas se resumen en productividad, se resumen en educación, se resumen en salud y se resumen en medio ambiente, porque no están desvinculados. Así que aunque pareciera que uno opina sobre distintos temas, es la columna vertebral de los grandes problemas de política pública que, en mi opinión, no están siendo hablados en Centroamérica. Vamos a ir a una pausa comercial, Félix, amigos que nos ven y nos escuchan. Cuando regresemos, aprovecharemos el conocimiento de Félix y queremos saber su visión sobre qué Nicaragua es la que está lista para este 2016, año electoral, ¿verdad? Vamos a ver qué observa Félix, pero antes de eso, cuando volvamos, ¿a qué lo compromete esta nominación o esta selección que hizo Forbes? ¿A qué lo compromete? ¿A qué lo lleva? ¿A qué lo encadena, como decimos? ¿Verdad? Porque el problema de estas elecciones es cuando llegas a un punto y vos decís, ahí quiero mantenerme o subir un poco más todavía. Vamos a ver qué nos dice Félix. ¿Qué reflexiona luego de la pausa comercial? Qué buena pregunta. Disfruta de Café con Vos. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole los productos Canteblock, fachaletas, bloques, cubiertas con bisel, aceras redondas, bloque de lobo de toro
y canaletas para agua, aplicables en paredes internas y externas, muros, jardineras, pisos y una gran versatilidad de acabados naturales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige tu casa, 2 pickups o 1.600.000 córdobas. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-815-30 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Banpro, Grupo Promérica. ¿Quieres dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Disfruta de Café con Vos. Acá hay mensajes para Félix Maradega. Preguntan, yo entendía que Félix es analista político, no sabía que es empresario. También sé que es escritor, pero empresario no. ¿Por qué le ponen el título de empresario, Félix? Bueno, yo vivo de mi empresa Pioneer Capital Partners. Tenemos el gusto de tener ya 4 años. Nunca he recibido un salario como analista político, es decir, es algo que es un título que ustedes los periodistas lo han inventado para las personas que opinamos, ¿verdad? Entonces, obviamente me gano el pan de cada día en el sector privado. Así ha sido por los últimos 6 años de mi vida. ¿Qué empresa capta inversiones? ¿Sí? Exactamente, trabajamos en energía renovable, asesoría, consultoría, servicios financieros. Antes de eso trabajé para un grupo familiar muy importante en Centroamérica, para el Grupo Cohen, como vicepresidente corporativo de estrategia. Pero obviamente el público me conoce más por mis opiniones, ¿verdad? Pero el pan de cada día me lo he ganado en el sector privado. Otra pregunta que dice por acá. ¿Es la primera vez que un nicaragüense aparece en la parte política, rankeado en la encuesta? Tengo entendido que si esta es la primera vez que se hace con esta metodología, como te repetía, Forbes venía midiendo influencia económica y poder económico en la región, ¿verdad? Pero es la primera vez que se hace con la metodología que era global, ahora la aplicaron para Centroamérica. Y estás con el presidente Ortega, solamente los 2 nicaragüenses que están ahí entre los 25, el presidente Ortega y Félix Maradiaga. ¿A qué te comprometes? Te preguntaba antes de la pausa esto. O sea, ¿qué significa llegar a este punto para vos? Mira, en primer lugar me compromete a un mayor nivel de responsabilidad en mis opiniones. A veces nosotros, no solo los nicaragüenses, los centroamericanos en general, nos guiamos por el apasionamiento y opinamos más con el corazón, ¿verdad? Y somos tremendamente subjetivos y apresurados cuando damos opiniones. Para nadie es secreto que yo no soy muy amigo, digamos, de muchas de las decisiones políticas del gobierno de Nicaragua. Creo que la mayor parte de las personas que leen mis opiniones me asocia con la oposición. Pero vengo diciendo que tenemos que superar la mentalidad de protesta y ser una mentalidad de propuesta. Así que me compromete a ser muy responsable en mis opiniones, a tratar de ser sumamente imparcial en la medida de lo posible, porque creo que en política no se puede opinar de forma totalmente imparcial, y me obliga a recordar todos los héroes anónimos que trabajan conmigo, los voluntarios de las organizaciones que te mencionaba, como IEP y como Eduquemos fundamentalmente, que están detrás de todo este proceso, para colocar los temas de educación, de emprendedurismo, por ejemplo, y los temas de juventud en las agendas políticas de Centroamérica. Vamos a hablar entonces ahora de esas declaraciones que tenés que dar ahora con más prudencia. Pero bueno, año 2016, año electoral, ¿qué visionás para este año? Yo particularmente, si lo digo a mis amigos y a los que no son mis amigos cuando platicamos de política, yo miro a Daniel Ortega muy fuerte, miro a Daniel Ortega muy bien parado,
miro a Daniel Ortega con una oposición que no hace propuestas que le hagan mella a lo que está presentando o a lo que está dando Daniel Ortega, pero esa es mi opinión. No sé qué pensás al respecto. Mira, yo creo que los años electorales deben ser vistos no solo en Nicaragua, sino en todo Centroamérica, como una gran oportunidad para poner los temas sensibles de los cuales nadie está hablando en la agenda. Yo no participo en política electoral, pero si pudiera darle algún humilde consejo, una recomendación a las personas que han decidido si entrar a la política electoral, es que independientemente de la estrategia para ganar una elección, también se deben ocupar las campañas electorales para hacer visibles los temas de los cuales nadie está tocando. Me preocupa profundamente que los temas, por ejemplo, de cambio climático, los temas ambientales están totalmente invisibles de la agenda política en Nicaragua. Es desafortunado que estamos entre los países del mundo con mayor tasa de deforestación, 70.000 hectáreas al año, por ejemplo. Es lamentable que los temas de educación se siguen tocando por encimita. Solamente 2 de cada 100 niños que entra a primer grado va a llegar a finalizar un título universitario. Y los nicaragüenses todavía no tenemos en promedio los 6 años mínimos de educación. O sea, la batalla por la primaria no se ha ganado. Entonces, para responder tu pregunta, yo creo que el gran reto es pasar de la política electorera a las políticas públicas. Eso, digamos, es el primer gran reto. Y vos lo resumías de una frase muy sencilla. Vos decías, hay que pasar a la propuesta. Y es el gran llamado que tiene la oposición, pero también que tiene el gobierno. Porque el gobierno, desafortunadamente, se ha quedado capitalizando logros significativos que creo que han sido aplaudidos por distintos actores, pero se ha quedado también arañando solo por encimita estos grandes problemas educativos que te he mencionado, el tema de la productividad, y en el tema del medio ambiente me parece que fue lamentable que en la COP21, en la Conferencia de Cambio Climático, Nicaragua fue de los pocos países que no firmó. El otro tema es el tema institucional. El gran peligro es que se pierda por completo la esperanza en las instituciones electorales. Yo creo que a Nicaragua le costó más de 135.000 muertos poder tener una democracia imperfecta con todos sus problemas, pero no podemos renunciar a los procesos electorales. Hay que seguir demandando transparencia en las elecciones. Le conviene al Frente Sandinista y le conviene a la oposición. Yo creo que ese es el gran reto para este año. Ahora, la gente podría pensar, y yo lo decía en el resumen que hicimos al finalizar el año, que hay 2 Nicaraguas acá. La Nicaragua del Frente Sandinista y del gobierno del presidente Daniel Ortega, que ve como que el país avanza, que se desarrolla, que Moody's nos da mejor calificación, que Fitch Rating nos da mejor calificación, que el Banco Mundial dice que no somos tan pobres como antes, que el waiver se termine el problema con Estados Unidos, que ya estamos fuera de la lista lista gris del Gafi. Es decir, todas esas cosas en contraste con lo que nosotros vemos a nivel institucional, dice, bueno, ¿cómo es entonces que Nicaragua está mal? Si todos estos actores dan el aprobado a Nicaragua, ¿cómo es que está mal Nicaragua en ese momento? Esa pregunta me la hacían precisamente ayer, que me dediqué estos días a caminar me gusta mucho caminar en las montañas, me dediqué a caminar en algunas montañas del norte y me preguntaba un poblador local esa misma cosa. Yo le ponía el ejemplo con una propiedad. Imagínate que acaba de pasar un fuego que lo arrasó todo. Entonces el primer administrador de la propiedad lo que puede hacer es apagar el fuego. Pero el segundo administrador que llega después ya puede poner los cercos un poco, puede empezar a sembrar pasto. El tercer administrador que llega ya puede empezar a comprar alguna vaquita. Pero cuando llegue el cuarto administrador ya encuentra, ya no hay fuego, pero ya están los cercos puestos, están las vaquitas, todo listo, entonces ya puede acceder a los préstamos. Entonces es mi analogía para explicar que los gobiernos anteriores estuvieron apagando fuego. Doña Violeta encontró un país totalmente en destrucción. Arnold Alemán, aún con sus desaciertos, sabemos que empezó en los temas de infraestructura, etcétera. Don Enrique Bolaño fue muy conservador en las cuentas nacionales y el comandante Ortega ha sido muy inteligente en capitalizar todo lo anterior. Pero ¿por qué hago todo este recuento? Por un tema bien preocupante, y es lo conformista que somos los nicaragüenses. Es decir, Nicaragua no ha dado un salto de rana. Si vos ves, por ejemplo, todo lo que se celebra como logros económicos han estado entre el 4 y el 5%, que es levemente arriba del promedio centroamericano, pero Nicaragua podría volver a crecer a las tasas que tenía en los años 70, que es 7%. O sea, no tenemos que seguir pensando, las cosas están más o menos, es cómo podríamos estar, porque tenemos una capacidad humana. El gran tesoro de Nicaragua es su gente, ¿verdad? Una gran capacidad humana para poder llevar el país a una escala mucho mayor. Y eso va a requerir grandes consensos nacionales, que los nicaragüenses nos dejemos de ver como enemigos y empecemos a trabajar por el consenso en la educación, por el consenso de la productividad, por el consenso
ambiental y por el consenso de la empleabilidad fundamentalmente de los jóvenes. Eso no lo va a resolver ningún partido ni ningún gobierno. Tenemos que trabajar de la mano y no se está trabajando en el consenso. Y en el caso de la oposición, por ejemplo, que la vemos, yo por lo menos la miro absolutamente diezmada. Por mucho que me digan de los miércoles de protesta, por mucho que me digan que hay efectivamente movimientos sociales como el del tema del canal, por ejemplo, el momento del campesino y los ambientalistas, lo que pasó en Mina Limón. O sea, ha habido, el año pasado se dieron algunas situaciones que demuestran que hay un malestar de la gente en ciertos puntos, pero no hay, a nivel de oposición, y lo digo claramente, no hay a la vista, primero, candidato, unidad, y segundo, candidato que pueda hacerle media a Daniel Ortega, que tiene por lo menos, al margen de las encuestas, por lo menos el 50% de la población está apoyando que se reelija, por lo menos. Yo creo que hay que hablar ahí de tres temas vinculados. El primero es, indudablemente, el gobierno del comandante Ortega es un gobierno que está fuerte, que ha sabido actuar con astucia en muchos de los ámbitos que a la gente le preocupa más. Es decir, la política macroeconómica se ha mantenido sin ninguna variación mayor, la relación con el sector privado es bastante buena, particularmente con el gran sector empresarial. Entonces, eso digamos un tema que naturalmente no le permite a la oposición, por pequeña que sea, explotar costados débiles. Los otros dos temas vinculados son las dos distintas oposiciones. Yo creo que está la oposición formal, que son los partidos, y hay una población que en mi opinión es considerable, que está muy descontenta, no voy a decir que es la mayoría porque no tengo elementos para decirlo, ¿verdad?, que está muy descontenta, pero que tampoco se siente representada por ningún partido de oposición. Y sobre estos tres temas yo creo que al final lo que termina sucediendo es que va a haber un proceso natural de reconversión y de reconstrucción de los partidos políticos que en Nicaragua va a tomar muchos años, porque lo que ha pasado es que Nicaragua venía arrastrando una crisis de credibilidad, una crisis de representatividad y una crisis de legitimidad de los partidos políticos. Los partidos políticos de Nicaragua ya no representaban a la mayoría de la población. La diferencia del Frente Sandinista es que tiene un partido de una estructura político-militar, tiene acceso a grandes fondos de la cooperación internacional y además de eso tiene el aparato de gobierno, pero no está libre de la crisis que tienen los partidos. Entonces yo creo de que si vemos las cosas con apresuramiento, decimos no hay oposición, pero es un proceso de depuración natural que no va a pasar en un año. Poco a poco los partidos se van a venir reconstruyendo. Vamos a dejar una llamada telefónica, pasar una llamada telefónica para ver qué nos dicen los amigos que nos están viendo y escuchando. Buenos días. Diga. Feliz año. Creo que no estoy de acuerdo con usted en algo que acaba de decir, ¿verdad? Donde dice de que pues vino al frente y sobre algo que estaba una estructura que ya estaba más o menos. No sé si se acuerda usted, ya que dice que anduvo en las montañas, ¿verdad? No sé si se acuerda que aquí en Managua había unos apagones de 8 horas. En el campo casi no había luz. Yo también estoy viniendo de Jinotega, de esos lados, y casi no hay un poblado que no tenga luz. Entonces, y muchísimas tantas cosas que los otros gobiernos no pudieron hacer. Tenemos el parque vehicular más grande de Centroamérica, lo cual significa que debemos de tener buenos caminos, que están los buenos caminos. En Managua también se está mejorando todo lo que es circulación, y eso no lo tenía ningún otro gobierno. Entonces me parece, ¿verdad?, que también hay que ser claros en eso. El Frente Sandinista encontró un país hecho paste, porque pues el don señor Bolaños con el FMI pudo haber hecho mucho, pero por el país, por la gente, nada. Gracias, Gracias por su llamada, Félix. Es una opinión que yo respeto mucho, pero yo le quiero recordar a usted que el 30% del ingreso nacional en determinado momento se ocupaba para pagar la deuda externa. Los gobiernos anteriores estuvieron sofocados por tratar de liberar esos recursos. Cuando el comandante Ortega entró al poder, encontró las reservas más altas en toda la historia, exceptuando digamos, los años 70, encontró las finanzas en orden. En materia de matriz energética encontró todas las leyes aprobadas que se aprobaron desde el 2002 hasta el 2005 para las inversiones. Encontró 2 de los proyectos más grandes que se han hecho hasta ahora en materia de energía renovable, que fueron inaugurados en el gobierno del presidente Ortega, pero que fueron desarrollados y gestionados y los préstamos aprobados anterior. Encontró todo un paquete de préstamos del BID y del Banco Mundial. Si lo comparamos con el gobierno de doña Violeta, que encontró prácticamente en bancarrota las cuentas nacionales. Ahora, tampoco quiero decir,
Y todo lo contrario, ha sido muy claro. El gobierno del comandante Ortega ha actuado de forma muy inteligente y muy prudente, pero tampoco podemos decir, porque sería faltar a la verdad, de que el gobierno del presidente Bolaños, y no es que me esté remontando al pasado, ¿verdad?, dejó el país en bancarrota. Comparemos cómo encontró doña Violeta Nicaragua. No, comparémoslo. Cómo encontró doña Violeta Nicaragua y cómo encontró el comandante Ortega Nicaragua. Y yo creo que el gran mérito de Frente Sandinista, que hay que decirlo públicamente, ha sido que ha sabido capitalizar y maximizar con inteligencia esa mesa servida que dejó don Enrique. Ahora, pregunto, vos decías, este es un proceso de recomposición de los partidos, esto es de depuración. Entonces, pensando en esa depuración que te lleva su tiempo, yo no veo entonces ahorita, según lo que me estás diciendo, a Daniel Ortega salir del poder ni ahorita ni en el próximo periodo. Mira, por lo menos en el corto plazo se ve muy lejana la posibilidad de la salida del comandante Ortega por la vía electoral y por otra vía. Creo que los mensajes, no lo digo yo, el Frente Sandinista ha sido claro de que tienen un proyecto político a muy largo plazo. Pero más bien quiero aprovechar tu pregunta para hacer un llamado, no de atención, sino una invitación a los que están en política a no descuidar la política local. Es decir, no entiendo que por qué hay la tendencia a pensar en política solo en los niveles nacionales, cuando la política fundamentalmente es local. La política se construye en las comunidades, se construye en las alcaldías, y las alcaldías son grandes espacios de participación. Los consejos municipales siguen teniendo un peso importante a pesar de su deterioro. Entonces yo creo de que un espacio que los partidos de oposición, aún con toda su debilidad, tienen, es meterse a trabajar con firmeza y con inteligencia en recuperar espacios en la política municipal, en la política local, que es la política más cercana a la gente y es la política que da resultados. El Frente Sandinista lo hizo con mucha inteligencia y eso es lo que permitió que esté donde está hoy. El discurso de la institucionalidad, el respeto al Estado de Derecho, al marco jurídico, prevalece en la boca de la oposición. ¿Ese discurso está llegando? ¿Es lo que la gente está pidiendo o estamos desenfocados? Mira, en todas las partes del mundo en desarrollo, las preocupaciones sobre instituciones, sobre transparencia electoral, sobre independencia de los poderes, sobre credibilidad de los fallos de las cortes, eso está demostrado internacionalmente, son preocupaciones de la clase media. Hay un libro del Paul Collier que se llama Democracia en lugares peligrosos, que es un estudio mundial que demuestra con una precisión estadística fascinante que cuando tenés un PIB per cápita menor de $2,000 al año, tu preocupación como sector socioeconómico de la población es cómo llevar el pan a tu mesa. Primero te preocupás por el costo de la canasta básica, por el agua, por la luz, por la educación, y es totalmente normal. Entonces yo creo que mientras Nicaragua tenga una clase media tan débil, es la clase media más pequeña de Centroamérica y una de las más débiles de América Latina, comparada por ejemplo con la clase media de Chile. Compará qué le preocupa a un estudiante chileno, qué le preocupa a un estudiante nicaragüense, son dos rangos totalmente distintos. Entonces, para responder a tu pregunta, hay una política de oposición que le da un mensaje a la clase media alta y falta construir un mensaje y propuesta para la gran mayoría de la población nicaragüense, que es la mayoría que es la lucha día a día, ¿verdad? Quiero leer mensajes que están mandando nuestros amigos que nos ven, nos escuchan. Sin tapujos, Luis, el Frente Sandinista no dejó gobernar a doña Violeta y a los otros gobernantes. Otro mensaje que dice, dice, hola, a mí la prórroga más bien me afectó porque mi emisión de inspección caducó en diciembre y encontré yendo los talleres. ¡Qué salada! Como diríamos, ¿verdad? Hay otro mensaje que dice, ¿cómo va a afectar la situación de Venezuela a Nicaragua según la visión del señor Maradiaga? Esta es una opinión que yo he venido compartiendo hace ya varios años, ¿verdad? Yo soy de la opinión que el gobierno se ha venido preparando con muchísima visión de largo plazo para lo que es un colapso inminente de Venezuela. Contrario a lo que opinan muchos amigos míos, yo no creo de que un colapso de Venezuela va a golpear a Nicaragua tan dramáticamente. Sí creo que va a tener un peso importante en el crecimiento económico. Creo que la cooperación venezolana, según modelajes de FUNIDE, nos da un punto adicional de crecimiento económico, digamos, nos puede llevar de un 4 a un 5%, que no es poca cosa, ¿verdad? Pero pensar de que si cae Venezuela, también cae el régimen actual, me parece que es una miopía. El Frente Sandinista ha logrado, en primer lugar, trasladar la mayor parte, y esto casi nadie lo sabe, la mayor parte de los programas sociales que antes se pagaban con la cooperación, ahora los asume el presupuesto, es decir, es el impuesto del nicaragüense y la nicaragüense que nos ven ahora
el trabajo de los nicaragüenses, lo que permite que a través del presupuesto general de la República hayan programas como Hambre Cero. El bono, por ejemplo. El bono, exactamente. Entonces, ya la cooperación venezolana, y así lo cataloga el Banco Central, es cooperación fundamentalmente al sector privado, a través de las empresas de Albaniza. Entonces, sí sería un golpe fundamentalmente para la estructura económica de Albaniza, pero el país está, me parece a mí, con bases suficientemente sólidas para continuar su crecimiento. Ahora, el tema de los movimientos políticos y que se nos cobre una deuda, de la deuda petrolera, puede preocupar a más de un nicaragüense que dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para pagar esto? ¿Verdad? Si aún, o sea, nuestra economía no es la más pujante, es una de las que no decrece, pero ¿cómo vamos a hacer para enfrentar la situación? Porque la oposición dice que van a revisar, la oposición venezolana, van a revisar, dice, los acuerdos de Petrocaribe. Mira, yo creo que ahí corresponde una posición monolítica de la Asamblea Nacional, es decir, los acuerdos de préstamo, sobre todo los más recientes y los acuerdos comerciales que han habido en el marco de Albaniza no han sido aprobados por la Asamblea Nacional y las operaciones de Albaniza son operaciones enteramente privadas. Entonces yo creo que hay que ser tratada como una deuda privada. Cualquier intento de la oposición venezolana de revisar tendría que tener consecuencias fundamentalmente para Venezuela internamente y para las empresas de Albaniza en Nicaragua, pero no para la deuda pública nicaragüense. Ahora te pregunto por el futuro de Venezuela, porque es un país con el que tenemos una relación muy cercana, segundo socio comercial de Nicaragua actualmente. La oposición está contemplando desde alguna medida, hay voces que dicen esto, otros que disienten, el referendo revocatorio para Maduro. ¿Crees vos que se vaya a dar esto? Tomando en cuenta pues de que al menos en número 112 diputados que están impugnados 3, pero en 112 diputados, ¿creemos que se vaya a dar esto? ¿Conviene o no conviene una situación de este para Venezuela? Mira, la Mesa de la Unidad, por lo que tengo entendido en Venezuela, no está unida, no tiene una sola opinión en el tema del referéndum. Es decir, parte de las declaraciones que yo he leído y conversaciones que he podido tener de algunos miembros de la oposición de Venezuela, creen que lo peor que les podría pasar a ellos ahorita es asumir la papa caliente, digamos, de una Venezuela quebrada y dejar que el régimen del presidente Maduro decaiga por su propio peso. Otro sector quiere utilizar el referéndum revocatorio. Entonces yo creo que por lo menos en los próximos meses no vamos a ver un referéndum, vamos a ver una Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela luchando fundamentalmente la lucha, valga la redundancia, jurídica para poder asegurar su mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Dice por acá un mensaje, ¿cómo mira Félix el impacto del proyecto del canal para subir no a 5, sino a 10 años más? O sea, si se va a hacer en 5 o 10 años. ¿El proyecto del canal, su visión sobre esto, es factible, no es factible? ¿Va o no va? Mira, yo lo he dicho siempre que me han preguntado el tema del canal, yo no tengo una oposición al canal solo porque me opongo al canal porque sí. Sí, creo de que cuando hablamos de creación de empleos y oportunidades, tenemos que poner todas las propuestas sobre la mesa siempre y cuando cumplan garantías mínimas de respeto a la tierra, al medio ambiente, a la integridad de las personas, al derecho de propiedad, a los derechos humanos. Pero todas las opciones de mega inversiones deben ser puestas sobre la mesa. Lo que me preocupa a mí del canal es la falta de transparencia, y esa misma falta de transparencia con los años me ha venido indicando a mí de que es un proyecto que está cada vez más lejano. Personalmente yo creo que el canal no se va a dar. Si yo fuera un inversionista internacional o si me tocara asesorar a alguien, no recomendaría hacerlo. No porque no soy patriota, digamos, ¿verdad? Me encantaría un megaproyecto que genere empleo en gran escala, pero me parece que se ha hecho de forma muy poco estratégica, sobre todo al no convertirlo en un proyecto nacional, en donde todos los nicaragüenses estemos montados en el mismo barco, ¿verdad? Vamos a seguir observando. Sí creo de que hay grandes posibilidades que sean otros proyectos relacionados. Me parece que Nicaragua necesita proyectos de infraestructura significativos, sobre todo en los puertos y en la parte del Caribe, pero el tema del canal lo veo bastante lejano. ¿Crees vos que esté más allá de los empresarios, esté el gobierno de China detrás de esto? Por la especulación que ha habido de que es China. Aquí Wang Jing es China, disfrazado de empresario, pero en realidad es China quien está detrás del canal. ¿Esto tiene algún tipo de lógica ese pensamiento? Mira, hablando de Forbes, ¿verdad? Forbes hizo un pequeño perfil sobre el señor Wang Jing y es claro que él ha estado vinculado al ejército chino desde hace rato, ¿verdad? Como empresario, trabajando en temas de adquisiciones con ellos, es un hombre muy bien conectado. Si no está metido el gobierno de China de forma oficial, como mínimo está sumamente informado y hay un tipo de respaldo. Yo lo decía mucho antes
que explotar el tema del canal en una entrevista a un medio local hace algunos años, donde curiosamente me preguntaron sobre esta misma cuestión. Yo decía, para que haya un canal respaldado por los chinos, tiene que haber primero relaciones, me parece a mí, oficiales con China, que yo personalmente, contrario a lo que mucha gente pensará, yo creo que deberíamos tener reconocimiento diplomático de China. Me parece que no tiene sentido que Nicaragua no tenga esas relaciones, ¿verdad? Bueno, esa es la visión de Félix Maradiaga. Felicidades nuevamente por Te agradezco mucho. de Forbes México, que lo incluyó dentro de los 25 personajes de mayor influencia de Centroamérica en el año 2015. Amigos televidentes y oyentes, yo les agradezco la sintonía y la participación. Les deseo un buen año. Nos encontramos martes y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.